Estamos de nuevo en periodo electoral, que parece mentira, que el 4 de mayo hay elecciones en Madrid y dirás si estás en Huelva o estás en Barcelona y a mí qué me importa. Bueno, la cuestión es que antes o después te pasará a ti y estas elecciones madrileñas particularmente parecen las de Sánchez contra Ayuso, o sea que nos afectan a todos en toda España. Lo cierto es que el clima electoral te influye más de lo que crees y es que los partidos te manipulan emocionalmente, como lo estás oyendo. Stella Luna de María es nuestra experta en inteligencia emocional, en Business Consulting y es CEO de Fentaquark Consulting. Stella, buenos días. Buenos días, Cristina. Buenos días a todos. ¿Cómo estás? Efectivamente, no somos ajenos a lo que hacen con nosotros, aunque no seamos conscientes. Sí, la verdad es que digamos que la nueva política está virando mucho a apelar a las emociones más primarias que todos tenemos y entonces hay menos programas electorales, hay menos propuestas en firme sobre proyectos a realizar. Hay más una continua apelación a las emociones que tenemos como ciudadanos, como personas y como habitantes de Si te parece, vamos a hacer un poquito de historia, porque todo empezó con la campaña de Obama en 2008, que fue la primera vez en que se utilizó intensivamente el Big Data y las redes sociales. También por aquellas fechas, si no recuerdo mal, se produjo el impulso tremendo que recibió el Brexit, o sea, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y el famoso referéndum en Colombia. Y también parece que influyeron mucho en las campañas de Trump e incluso de Mariano Rajoy los enormes cantidades de mensajes en redes sociales. Cuéntanos un poco esta evolución. Sí, digamos que al final las campañas políticas antes era el puerta a puerta, eran los mítines, eran los autobuses con bocadillo para que todo el mundo fuera y luego se tuviera un clip de 2 minutos en televisión, pero ha llegado el Big Data, han llegado los dispositivos inteligentes, los datos, los perfiles, los segmentos y entonces los partidos políticos se han lanzado de cabeza a utilizar esta nueva herramienta. Entonces, efectivamente, la primera campaña de Obama del 2008, con su logo famoso aquel, el Yes We Can, pues por primera vez empezaron a usar Big Data. ¿Para qué? Para segmentar y saber distrito por distrito en Estados Unidos, county per county, dónde iban a votar qué tendencias tenían, qué mensajes estaban interesados, e ir poniendo mensajes personalizados a cada segmento de electores. Y entonces eso propulsó a un candidato que era desconocido, que tenía todavía una carrera política corta y le convirtió en una superestrella, de tal manera que arrasó en las primeras elecciones. Y el siguiente ejemplo significativo fue el Brexit. El Brexit empezó como una anomalía, como algo que no se sabía que iba a pasar, y al final se apeló todo el rato a las emociones de ciertos sectores del Reino Unido para darle los mensajes que ellos estaban esperando escuchar. Y entonces esto cómo se hizo. La Unión Europea te explota, te están enviando un montón de inmigrantes, tú eres un individuo de un imperio excepcional que es el británico y al final efectivamente eso calentó a la gente, sobre todo en el campo, fuera de las ciudades y acabó con la Unión Europea con Gran Bretaña dentro de la Unión Europea. Sí, al final las redes sociales son una herramienta poderosísima porque son mensajes muy cortos que se digieren muy rápido y que provocan una emoción. No hay un raciocinio, no hay un argumentario, no hay una exposición detallada detrás para verificar incluso la veracidad de ciertos hechos. Esto es muy peligroso, Stella Luna. Bueno, porque no se filtra con la cabeza. Este es el nuevo mundo en el que vivimos. O sea, que tiene implicaciones políticas, pero tiene implicaciones de muchos tipos también. Climas de opinión, lanzamiento de marcas, marketing de todo tipo. Es decir, pues bueno, sí, todo. Digamos que ahora vivimos en la emoción rápida, ¿no? A lo mejor ya no hay tanto raciocinio como hace tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se están enviando mensajes muy cortos, muy orientados. Hay un análisis detrás estadístico para saber quién recibe cada cosa, de tal manera que habitualmente tú solo recibes aquellos mensajes que ellos ya saben que estás alineados con ellos, de tal manera que
que la gente que es pro-vida recibe mensajes de, oye, el adversario va a poner una ley del aborto, y el que está en contra de las políticas que estropean el clima, pues recibe mensajes de, oye, el adversario contamina y pone CO2 y vamos al desastre climático. Es decir, oye, y hay en antes España, un estudio previo. aparte de las campañas que hemos mencionado, Obama, Trump, el Brexit, en España lo que mencionabas de Rajoy o las actuales tácticas en estas elecciones y en las inmediatamente anteriores, ¿cuáles son? ¿Todos recurren a las redes sociales? Sí, bueno, yo creo que el primero que lo utilizó en España fue Mariano Rajoy en las elecciones del 2016, cuando se repitieron las elecciones, hubo elecciones en 2015 generales, y después de un impasse, pues hubo otra vez elecciones en 2016. Y en esas elecciones Rajoy sacó muchos mejores resultados que en el 15, porque contrató a una consultora de San Francisco y entonces le hicieron mensajes personalizados en Facebook para movilizar a su electorado. Entonces, básicamente, los mensajes que el equipo de Rajoy y esta consultora americana ponían en Facebook es ojo que viene Podemos, ojo que viene Podemos, y entonces así movilizó un poco las emociones del electorado de centro-derecha para apoyar a su candidato, y tuvieron un éxito increíble. Después, posteriormente, cuando Vox empieza a ser un actor en la arena política, tanto Vox como Podemos lo han hecho muy intensamente, pues la sorpresa de Vox en las elecciones andaluzas, de las últimas elecciones regionales andaluzas, que sacó 12 escaños cuando la gente no sabía ni que existía. ¿Y por qué sucedió? Campaña en redes sociales, uso intensivo de Twitter, sin dinero para hacer ningún anuncio en televisión ni en radio, y a partir de ahí explotaron. Y el otro gran partido, que de hecho es el partido que más impacto tiene en redes sociales, es Podemos. Es decir, hay publicaciones de Podemos en Facebook que las ven 5 millones de personas, que eso es más de lo que se ve un programa de televisión en prime time. O sea que realmente Podemos también tiene súper estudiado las redes sociales. Facebook, que sigue siendo una red social muy tradicional, pero mucho Telegram, mucho Twitter, y el último grito es utilizar mensajes virales en WhatsApp, que es lo que se está extendiendo entre los partidos políticos. Entonces, a lo mejor no son publicaciones que salen en medios grandes, pero te llega un vídeo de WhatsApp a los simpatizantes que se reenvía, que se reenvía y que se reenvía hasta que se convierte en viral. Hay, curiosamente, un uso más dinámico entre Podemos y Vox que entre los partidos tradicionales. ¿Se debe al hecho de que son partidos más jóvenes integrados por gente más joven? Sí, esa es sin duda una de las razones. Son partidos con gente más joven, y son partidos que empezaron sin recursos, de tal manera que cuando la falta de dinero agudiza el ingenio. Entonces, como no tenían los fondos públicos que tienen los partidos que tienen presencia en el Parlamento, pues entonces al final poner un tuit y hacer una campaña en redes sociales es algo muy, muy económico, que está casi al alcance de cualquiera. Mientras que poner un anuncio en El Mundo, en La Razón o en El País, pues es que eso cuesta dinero. Entonces no todo el mundo tiene el dinero para hacer eso. Entonces digamos que a partir de ahí ellos empezaron a decir, bueno, pues Twitter es gratuito, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, y empezaron a poner vídeos y realmente ahí se convirtieron en virales. O sea, una última cuestión, este minuto final, sí. Estela, para tu juicio, ¿en qué medida esto influye de una manera positiva o negativa en todos nosotros y en las campañas electorales? Bueno, eso depende de la opinión que tengas tú sobre la política. Entonces yo me voy a guardar la mía porque es muy personal, pero claro, digamos que la política que hay ahora es diferente que la política que había hace 20 años o hace 30 años. O sea, es completamente diferente. ¿Por qué? Porque antes, incluso aunque se hacía un uso muy intensivo de la televisión y de la radio, yo creo que sí que había una exposición de propuestas y de ideas y de argumentos. Y ahora es más una política que apela a lo emocional. Entonces, en ese sentido, cada vez hay... Y de hecho se ve, ¿no?, que la polarización es cada vez mayor, que las opiniones son en extremos del espectro. Y entonces, muy volátil. De repente irrumpen determinados movimientos, pensemos en la rapidez con que se produjo el Brexit, y arrasan, e inmediatamente después, al cabo de un año, ni se acuerda uno de aquello que fue
curiosamente importantísimo. O sea que va todo muy deprisa y de forma muy superficial. Eso tiene ciertamente un peligro grande también de manipulación desde las redes. Bueno, pues ya lo veis, la Luna de María nos descifra cosas que a lo mejor ni siquiera nos habíamos apercibido que ocurren con nosotros. Muchísimas gracias, la Luna. Gracias, Cristina. Un saludo. Adiós, adiós. Un abrazo, adiós.